Entonces vamos a hacer también la clase grabada. Y cualquier duda a través del WhatsApp vamos a poder aclarar, ¿no? A ver, hay chicas que están esperando para admitir. ¿Cómo han estado? Bien, mi, gracias a Dios. Todo bien, buena salud. Mi. Listo. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que tratamos la semana, la clase anterior. A ver si recuerdan de qué tratamos la clase anterior. Sí les voy a pedir que mantengan su micrófono apagado para no acoplar nuestras conversaciones y prestar un poquito de atención a la clase. ¿Recuerdan lo que tratamos la clase anterior? ¿Alguien me puede comentar de qué hablamos el día 13? ¿Qué se olvidaron, chicas? Mis buenas noches de las competencias. Hablamos acerca de las categorías curriculares, ¿no? Que son claves para la planificación y la evaluación. Como dice Melanie, hablamos sobre las competencias, qué son las competencias, los estándares. ¿Qué más? ¿Cuál es otra categoría curricular? ¿Recuerdan? Desempeño, Miss. Desempeño. Digamos cuál es la cadena. Primero son las competencias. Dentro de las competencias, ¿quiénes están? Están las capacidades. Las capacidades. Desempeños. Los desempeños. Y el estándar, Miss. Y los estándares que son generales, digamos, ¿no? Que involucran a todas estas categorías curriculares. Y luego vamos a ver específicamente en la siguiente clase los criterios de evaluación, que tienen que ver mucho con el tema que vamos a ver el día de hoy, que es acerca de la evaluación formativa. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder ver mi PPT. Y me gustaría preguntarles, ¿qué ideas tienen acerca de la evaluación formativa? ¿Qué es la evaluación formativa para ustedes? ¿Me dicen su nombre? ¿Quién está participando? Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, mi, sí se ve. Ya, entonces, ¿qué entienden ustedes por evaluación formativa? ¿Qué idea pueden tener acerca de la evaluación formativa? Podemos hacer unas lluvias de ideas. Los datos personales. ¿Quién me habla? Jessica Rivas, Miss. ¿A qué te refieres con datos personales? A una carpeta pedagógica. Ya, ¿esa es la evaluación formativa para ti? Miss. En mi punto de vista, sí. Ya. ¿Alguien más que quiera complementar la idea?
Mis, información, evaluación formativa es que el proceso del conocimiento y la enseñanza. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra idea? Estamos en este momento de lluvia de ideas. Aquí, todas las ideas que se nos vengan a nuestra cabeza en relación a evaluación formativa, sean bienvenidas. Miss, bueno, para mí, bueno, la evaluación formativa es un procedimiento que utilizamos para responder o que utilizamos hacia el aprendizaje del estudiante, que sirve para reforzar en el momento que estamos enseñando a los alumnos. ¿Ya? Ahora me gustaría saber qué tipos de evaluación conocen ustedes. ¿Qué evaluaciones han aplicado en sus prácticas, si trabajan en una institución educativa? ¿Qué tipos de evaluaciones han aplicado o conocen? ¿Ningún tipo de evaluación? Me hizo una evaluación de que puede ser evidencias en hora de clase, Miss. Ya. Miss, buenas noches, disculpe la demora. Sí, buenas noches. Se puede, al inicio se le hace una evaluación diagnóstica para saber en qué grado se encuentra el niño, cuáles son sus conocimientos previos que trae, ¿no? Claro. Esa es la evaluación inicial, ¿no? Y luego la evaluación formativa. Ya. Para ver el proceso, cómo va, cómo se está desempeñando, ¿no? Y también se hace la evaluación final, ¿no? Que es para ver cómo concluye. Así es. ¿Cómo termina? Muy bien. Vamos a ver entonces. La evaluación formativa es un proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Entonces, como bien mencionaba nuestra compañera, es esa evaluación que se va a realizar en el proceso, ¿no? Si bien es cierto, antes realizábamos, bueno, ahora también siempre se realiza la evaluación de diagnóstico, pero antes nos quedábamos con la evaluación diagnóstica, ¿no? Y en el proceso, esta evaluación era de repente como observación, algunos registramos si el niño logró o no logró realizar la actividad o lo que se planificaba en la sesión, pero no había un proceso de acompañamiento permanente en este desarrollo de las sesiones, ¿no? Y luego se hacía la evaluación final. Entonces, la figura era evaluación diagnóstica y evaluación final. Pero con la evaluación formativa, con esta inclusión de la evaluación formativa, como un proceso permanente, nos permite recoger y analizar información para poder evaluar y poder seguir este proceso de aprendizaje del niño a lo largo de las sesiones, a lo largo de la semana, a lo largo del bimestre, ¿no? Vamos a ir evaluando poco a poco los niveles de avance del niño en relación al logro de competencias. ¿Hasta ahí lo tenemos claro? Miss, buenas noches. Entonces se podría decir que la evaluación formativa es intermedia, no es la de inicio ni la que concluye, sino que es la que está en ese procedimiento para ver el logro del niño, ¿no? Así es. Se va a desarrollar en el proceso de aprendizaje. Vamos desarrollando nuestras sesiones y vamos a ir evaluando constantemente a los niños, identificando cuáles son los logros, cuáles son todavía las dificultades que tienen, ¿no?
Y vamos a ir en la siguiente planificación, el siguiente proyecto, la siguiente unidad, vamos a ir reforzando esos puntos que todavía identificamos como debilidades en nuestros niños, ¿no? Entonces, por eso dice que es un proceso permanente y sistémico. Y como mencionaba también una de sus compañeras, que se da a través del recojo de evidencias. Nosotros vamos, para hacer esta evaluación formativa, vamos a recoger evidencias. ¿Cómo yo me doy cuenta que el niño está logrando esas competencias? ¿No? ¿Cómo yo puedo decir que sí lo está logrando o tiene dificultades? Es a través del recojo de esta información y de analizar esta información, ¿no? ¿Y para qué lo hacemos? A ver, vamos a ver para qué. A partir de este análisis se toman decisiones de manera oportuna. O sea, yo veo que mi niño o que mis estudiantes todavía les falta de repente desarrollar la competencia de lo relacionada a lo que es el desarrollo autónomo, ¿no? Entonces, al identificar esta debilidad, puedo accionar, puedo proponer otras actividades para poder reforzar en ellos el desarrollo de esta competencia. De manera oportuna y pertinente. O sea, no voy a esperar que termine el año o que ya me falten 2 meses para que acabe el año. Me doy cuenta recién, ¿no? O identifico recién esto y recién ahí quiero solucionarlo. No, si yo lo identifico desde antes, oportunamente y pertinentemente, voy a ir incluyendo estas acciones de mejora para el logro de los aprendizajes y de enseñanza, porque también me va a ayudar a reflexionar de cómo estoy llevando mi práctica docente, si estoy haciendo bien mi práctica docente, si las sesiones o las actividades que voy incluyendo son las adecuadas para lograr estas competencias, ¿no? Se pueden plantear 3 interrogantes fundamentales al momento de hacer la evaluación formativa. Y son, ¿hacia dónde vas? Tenemos que tener claro cuál es mi propósito, hacia dónde voy a llegar con mis estudiantes, dónde estoy ahora, ¿no? O sea, ahí dónde estoy y cómo puedo llegar hasta ahí. Esas 3 preguntas son fundamentales cuando realizamos una evaluación formativa. ¿Ya? Eso es algo que nunca debemos perderlo de vista. ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde estás ahora? ¿Y cómo puedes llegar hasta ahí? Y estas preguntas debemos aplicarlas en todo lo que hacemos, ¿no? Estamos estudiando la carrera, ¿hacia dónde voy? Estoy desarrollando mis competencias para desenvolverme y aplicar todo lo que estoy aprendiendo en mis sesiones de aprendizaje, en mi actuar como docente. ¿Dónde estoy ahora? Estoy en un 50%, en un 70%, ya he logrado desarrollar las competencias que me indican dentro de mi formación inicial como docente. Y si no es así, ¿cómo puedo llegar hasta ahí? ¿No? ¿Qué acciones me planteo yo misma para poder llegar hasta ahí? ¿Hasta ahí, chicas, alguna pregunta? No, Miss, está claro. Bien, vamos a ver qué aspectos debo considerar para desarrollar el proceso de evaluación formativa. Lo primero es comunicar y garantizar que los estudiantes comprendan lo que van a aprender. Por eso es que siempre a los chicos les tenemos que decir qué es lo que vamos a aprender ese día, cuál es el propósito de la actividad que traemos, ¿no? ¿Para qué y cómo? ¿Con qué criterios serán evaluados? Bueno, en inicial tenemos que ser muy precisas, muy concretas para decir esto, ¿no? ¿Cómo? No le voy a decir al niño, vamos a tener el criterio y lo leo, ¿no? Porque el niño no lo va a entender. Pero podemos transformar ese criterio en qué es lo que van a aprender y cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer. Eso es lo principal, comunicar a nuestros estudiantes y que ellos comprendan qué es lo que van a aprender. Luego, generar un clima favorable para la evaluación. Es decir, promover espacios de reflexión o interacción que permitan a los estudiantes demostrar lo aprendido.
así como identificar y comunicar sus logros, dificultades, errores, plantear cómo superarlos y qué aprender de ellos para mejorar sus aprendizajes. Todos nosotros vivimos traumados con lo que es evaluación. Decimos evaluación y es, ¿no? Ya, no sé, nos ponemos nerviosos, nos olvidamos, te voy a evaluar, es como a veces tomado como un castigo, ¿no? Entonces, esa idea que se tiene de la evaluación debe cambiarse, debemos cambiar nuestro chip de lo que es la evaluación. La evaluación es básicamente para reflexionar y para poder plantearnos acciones de mejora. ¿Cómo voy a aprender? ¿No? ¿Qué estrategias voy a utilizar? ¿Qué dificultades tengo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo superar alguna dificultad que tengo? Y eso en compañía de los docentes o de nuestros docentes, ¿no? Ver la forma de poder plantearnos alternativas que me ayuden a mejorar. La evaluación es para eso, para identificar cuáles son las dificultades que tengo, reflexionar sobre eso, sobre cómo estoy, qué me falta, qué puedo hacer, cómo puedo hacerlo mejor, y luego accionar, ¿no? Actuar frente a estas dificultades que puedo identificar. También otro aspecto que debemos tener en cuenta es plantear situaciones significativas, retadoras, auténticas para nuestros estudiantes. Y en inicial más, ¿no? Los chicos a veces nos sorprenden y tenemos que plantearles estas situaciones significativas. Evitar el encasillarlos en acciones dirigidas, ¿no? Y dejarlos ser también, que ellos muestren sus capacidades, muestren. Muchas veces nos reprimimos porque queremos tener el control en el aula, ¿no? Pero si esta aula o nosotros como docentes planteamos situaciones significativas, retadoras, auténticas, los chicos van a estar, pero en su paraíso, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy creativas, pensar en muchas cosas. Ahora hay en internet una infinidad de propuestas, de ideas que podemos tomarlas para poder ser retadoras de auténticas con nuestros niños. ¿Alguien me quiere ayudar a leer el siguiente aspecto, tener en cuenta? Uy, o todas están o no hay ninguna. A ver, formular criterios de evaluación a partir de los estándares y desempeños que se ajusten a la situación o problema a enfrentar, que estén alineados. ¿Qué entendemos por eso? ¿Mm? Que a base de lo que vemos de nuestros niños, nosotros tenemos que ver cómo vamos a evaluar, a partir de dónde vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr con esa evaluación? Y entonces tenemos que ajustarnos al contexto que están los niños, ¿no? A su problemática de ellos. Claro, y conocer los estándares y los desempeños, porque para poder formular mis criterios de evaluación, estos parten de los estándares y los desempeños, ¿no? ¿Qué voy a evaluar? Porque no solamente es ir, hacer mi sesión, observar, pero si no tengo claro cuál es el estándar, cuál es el criterio que quiero evaluar, entonces no voy a tener claro lo que quiero, no voy a poder identificar una dificultad o un logro. Entonces, estos criterios tenemos que formularlos a partir de los estándares y los desempeños. Tienen que estar alineados, los estándares y los desempeños, tienen que estar relacionados para poder elaborar mis criterios precisos, observables, que yo necesito para poder evaluar a mis niños. Y para eso, ¿qué requiero? ¿Qué necesito? ¿Qué debo hacer para formular mis criterios claros y alineados? ¿Qué tengo que manejar? ¿Qué tengo que conocer? El diseño curricular. El diseño curricular. Y eso lo mencionamos en la clase anterior cuando hablamos acerca de
las competencias, las capacidades, ¿no? Acerca de estas categorías curriculares, mencionábamos claramente eso del manejo del currículum como si fuera nuestra Biblia, ¿no? Tenemos que conocer el currículum al revés y al derecho, ¿no? Yo espero que ya estemos con manos a la obra de poder revisar y conocer este currículum, porque eso es básico para poder inclusive no solo planificar, sino ahora para el trabajo de integración vamos a necesitar conocer definitivamente el currículum. Bien, luego, a ver, ¿quién más me puede apoyar? Tenemos 9 minutos para terminar esta parte y luego tendríamos unos minutitos para poder volver a ingresar al mismo link. ¿Quién me ayuda con el siguiente punto? Yo, Miss. El siguiente punto es recoger y analizar evidencias que den cuenta del aprendizaje de los estudiantes. Ya. Recoger y analizar evidencias que den cuenta del aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué entendemos por eso? Las evidencias, Miss, son recogidos a partir de la observación de los niños, ¿no? Nosotros, por eso estamos nosotros, para nosotros recoger esas evidencias y de ahí ya tratar de planificar, ¿no? ¿Y cómo se recogen estas evidencias? ¿Cómo recogen evidencias ustedes? A través de la observación. ¿Solo la observación? O sea, yo traigo mi lupa y observo cómo las recojo. Las evidencias son los trabajos que se realizan dentro del aula con los niños. Bueno, también podría ser las evaluaciones, cuestionarios, ¿no? Que se les deja. Claro, por eso, Miss, al ingreso hay una ficha de observación para ver en qué nivel está ingresando el niño, ¿no? Ya. Una ficha de observación. Ojo con eso, chicas. Ojo con eso. Ténganlo ahí colgadito en el cordel. Ficha de observación. Para recoger y analizar evidencias. Muy bien. Realizar una retroalimentación eficaz identificando aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requiere. ¿Qué significa realizar una retroalimentación eficaz? ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación es volver a explicar lo aprendido o volverlo a evaluar. Ya. Volverlo a evaluar. ¿Cómo nos retroalimentamos? Por decirle, la profesora explica la clase y luego explica la clase, lo evalúa y luego ya le vuelve a explicar de nuevo, ¿no? Para ver si han comprendido, le realiza las preguntas, entonces ahí ve si el niño ha aprendido o no ha aprendido. Claro, ¿no? O sea, una vez que identifico con esta evaluación formativa cuáles son las debilidades que tienen los chicos, entonces hago un proceso de retroalimentación. En algunos casos puedo volver a explicarle, puedo hacerle preguntas, puedo de otra manera accionar otra actividad, ¿no? Puedo generar otra forma, no necesariamente la misma, ¿no? La misma que ya hice, ¿no? Sino de qué otra manera puedo generar esa retroalimentación y puedo lograr este aprendizaje o superar esa debilidad que tiene mi estudiante, ¿no? Pero es otra forma. Buscar otro medio para llegar a lograr esa competencia. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que quisieran agregar, preguntar?
¿no? Bien, entonces vamos a pasar a ver instrumentos de evaluación que se debe usar en la evaluación formativa. Hemos hablado acerca de recoger evidencias, ¿no? Obtener y recoger evidencias. Entonces, dice aquí, se puede obtener y recoger evidencias de aprendizaje a través de diversas técnicas e instrumentos, como la observación directa o indirecta. La observación es una técnica o un instrumento. Un instrumento, Miss. Una técnica. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, la observación es una técnica. Es una técnica. La ficha de observación, ¿qué vendría a ser? Instrumento, Miss. El instrumento, ¿no? Entonces, yo voy a registrar a través de la observación, voy a utilizar mi ficha de observación donde voy a registrar lo que voy observando. Puedo utilizar, ¿qué otro instrumento puedo utilizar? ¿Qué otro instrumento puedo utilizar para recoger evidencias? Para recoger evidencias, Miss, puede hacer que traen instrumentos y deben traer, como usted dice, revistas, qué es lo que ha hecho, recordar evidencias. Ya. Puede realizarse cuestionarios. Ujú. Entonces, yo puedo utilizar la técnica de observación directa o indirecta y puedo utilizar como instrumento la ficha de observación. Puedo utilizar un anecdotario donde voy a registrar lo que voy observando. La entrevista será una técnica o un instrumento. Disculpe, Miss, la evidencia, usted dice, ¿qué preguntó, Miss? ¿La evidencia? La entrevista, una entrevista, ¿es una técnica o un instrumento? Es una técnica. Técnica, Miss. Es una técnica. Ya tenemos aquí identificadas dos técnicas, la observación y la entrevista. Y si yo utilizo una guía de entrevista, ¿qué sería? Una guía escrita. Una guía escrita, ¿qué sería? ¿Un instrumento o una técnica? Un instrumento. Un instrumento. Instrumento. Utilizo mi guía de entrevista para desarrollar mi entrevista, ¿no? Mi técnica de entrevista. O sea, el instrumento es el documento que yo utilizo, lo palpable, donde yo voy a registrar, donde va a quedar registrado la aplicación de esta técnica, ya sea la observación o la entrevista. Una prueba escrita sería instrumento. Un instrumento. Un instrumento. Un portafolio. Un instrumento, Miss. Un instrumento. Experimentos. Es un instrumento. ¿Sería un instrumento? Si se lleva a cabo, ¿no? Experimento, claro. O sea, con los materiales, ¿no? Material concreto. Claro, material concreto, pero en todo caso experimento sería una actividad, ¿no? Porque yo realizo el experimento, puedo tener una guía del experimento, ¿cómo le llaman? Donde yo pongo los materiales, el procedimiento, ¿no? Voy registrando lo que sucede en el experimento. Los debates. Los debates con Una las técnica. niño. Una técnica. Una técnica. Y el instrumento para el debate será pues mi guía en la que planteo el tema,
organizo el tiempo para el debate, quiénes son los expositores, voy a registrar las ideas principales, ¿no? Exposiciones. Una técnica. Una técnica. Y tengo mi guía de exposición del tema, ¿no? Entonces, voy a registrar. También es una actividad